Hola, esta exposición es para la materia de Maquinaria Eléctrica 1 y el tema a tratar es motor de corriente directa compound. Entonces, empecemos con la definición de qué es un motor de corriente continua compound. Bueno, como su nombre lo dice, este tipo de motor es una combinación de los motores serie y el motor shunt, dado que tiene un campo que está en serie con el rotor y un campo que está a su vez conectado en paralelo con el mismo. La principal característica de este tipo de motor es que junta las ventajas de los motores mencionados anteriormente, tanto el shunt como el serie. Además, con esta particularidad, se consigue que este tipo de motor compound funcione o se asimile como un motor de derivación shunt cuando no tiene carga y que se asimile como un motor de excitación en serie cuando, cuando tiene carga. Bueno, como mencionamos anteriormente, el motor compound contenía características tanto del motor serie como del motor shunt. Entonces, primero hay que analizar las características de esos tipos de motores para así comprender mejor el motor compound. En primer lugar, tenemos al motor serie, que como se puede observar, el campo que induce está conectado en serie a lo que es el rotor. En la gráfica podemos comprobar las características que se muestran a la derecha. Como se puede observar, este tipo de motor tiene un torque de arranque muy elevado, muy elevado, pero este mismo torque decae rápidamente en el tiempo, cae muy rápido. Además, estos motores sufren de embalamiento, es decir, la velocidad a medida que va aumentando tiende a seguir aumentando, no llega a estabilizarse en un valor. Por otro lado, tenemos al tipo de motor shunt, que como observamos el diagrama de la conexión, tiene el campo que induce, está conectado en paralelo a la parte del rotor. Ahora, analizando su gráfica, podemos ver que estos tipos de motores tienen un menor torque de arranque, a diferencia del motor serie, pero este torque no decae rápidamente con el tiempo. Se mantiene, se mantiene un poco más en el tiempo, no cae enseguida. Además, estos tipos de motores, a diferencia de sí mismo del motor serie, no sufren de abalamiento. Estos motores sí llegan a alcanzar una velocidad en la cual se llegan a estabilizar. Una vez mencionadas las características de los dos tipos de motores anteriormente, ahora sí ya se puede analizar netamente lo que es el motor compound. Como mencionamos, mezcla ambas características, mezcla lo mejor de cada una. Entonces, empezamos con el torque de arranque elevado. Debido al campo en serie, este tipo de motor compound tiene un par de arranque elevado, lo que suele ser útil para aplicaciones en donde se necesite que el motor arranque bajo carga. La otra característica importante es la estabilidad en su velocidad. El devanado en derivación o shunt ayuda a mantener una velocidad relativamente constante bajo diversas condiciones de carga. Otra característica de este tipo de motores es que no sufren de abalamiento, precisamente por la estabilidad que llega a obtener en su velocidad. Ahora, si bien estas son principalmente ventajas de este tipo de motor compound, también existen ciertas desventajas. La primera es la complejidad en su diseño. Bueno, dado que estos tipos de motores son más complicados que los otros tipos de motores de corriente continua. La otra desventaja podría ser el coste. Generalmente estos motores son más caros precisamente por su mayor nivel de complejidad. Ahora vamos a proceder a analizar los circuitos equivalentes de este tipo de motor DC compound. Como se mencionó anteriormente, dado a cómo se realicen las conexiones, podríamos tener un motor compound acumulativo o un motor compound diferencial. En el primer caso vamos a analizar el motor compound acumulativo. La principal característica, como podemos observar en el circuito, RS y LS representarían el devanado serie, RF y LF representarían el devanado en derivación o shunt. Como podemos observar, lo que se tiene de este circuito es que primero el devanado serie, valga la redundancia, está conectado en serie a la armadura y todo eso está conectado en paralelo al campo shunt.
Eh, Como principal definición de este tipo de conexión es que ambos devanados, tanto el serie como el shunt, están reforzando el campo magnético. Este tipo de motor, al igual que un motor serie, tiene un par extra para el arranque y al igual que el motor en derivación, no se desboca en vacío, o lo que es lo mismo decir que no se embala. Es decir, las mismas características que vimos anteriormente, que tiene una estabilidad de velocidad y que tiene un par de arranque elevado, aplican para este tipo de motor compound acumulativo. Ahora vamos a analizar el tipo de conexión para un motor compound diferencial. Como podremos darnos cuenta, la mayor diferencia en la conexión es que primero está el campo en derivación conectado en paralelo a la armadura y todo eso está en serie al campo en serie. Eh, en este tipo de motor compound diferencial, la fuerza magnetomotriz en derivación y la fuerza magnetomotriz en serie se están restando una a la otra. De ahí el nombre. Eh, Esto también significa que cuando la carga aumenta en este motor, la corriente de armadura se está incrementando y el flujo de motor disminuye. Como ese flujo está disminuyendo, la velocidad del motor aumenta. Este aumento de velocidad también provoca otro incremento en la carga, lo cual eleva aún más la corriente de armadura, disminuyendo así más el flujo e incrementando nuevamente la velocidad. En resumen, este tipo de motor es muy inestable y tiende a desbocarse o a embalarse. Un motor compound diferencial es inadecuado para cualquier tipo de aplicación y en condiciones de arranque las corrientes del inducido y del campo serie son muy altas, muy elevadas. Ahora vamos a proceder a analizar las gráficas para los diferentes tipos de motores, principalmente el motor compound, pero claro, para ello primero vamos a analizar el motor serie y el motor shunt, dado que dijimos que el motor compound tenía una mezcla entre las características de ambos motores. Para ello vamos a utilizar Simulink y los siguientes bloques. Vamos a utilizar este bloque para simular lo que es el motor. Esta parte va a simular que se va a hacer esta prueba en vacío, esta parte de alimentación, y luego también podemos observar las distintas conexiones realizadas, ¿no? Para el motor serie, como dice su nombre, el devanado del estator está en serie con el rotor, y para el motor shunt ambos están en paralelo. Vamos a analizar primero las gráficas de las velocidades para comparar con lo que habíamos esperado, con lo que esperábamos, con los resultados que esperábamos. Esta es para el motor serie y esta es para el motor shunt. Como podemos ver, tal como se mencionó, para un motor serie, bueno, este tipo de motores se embalan, es decir, esta velocidad va aumentando progresivamente y sigue aumentando. Por ejemplo, aquí hasta este tiempo de simulación vemos que llega casi a 800 radianes sobre segundo, pero esto en realidad sigue y sigue aumentando. No tan rápido, pero sigue aumentando. Luego, para el motor shunt, esta sí se llega a estabilizar. Es decir, empieza en cero, va aumentando y se llega a estabilizar. Aquí vemos que se estabiliza aproximadamente unos 280, 290 radianes sobre segundo. Ahora vamos a ver qué pasa con el torque de arranque. Para ello vamos a reducir el tiempo de simulación, simplemente para observar mejor los resultados. Entonces, vamos. Este va a ser para motor serie. Uy, este para motor serie y este para motor shunt. Vamos a ajustar esto y ajustar esto. Como se mencionó previamente en la teoría, para un motor serie el torque de arranque es grande, es muy grande. Aquí vemos que está en aproximadamente unos 2250, es grande, pero que esto decae rápidamente, o sea, decae muy rápido. Vemos que en aproximadamente 0.01 segundo, o incluso un poco menos, por ahí, esto ya está prácticamente en cero, ya está muy bajo. A diferencia de un motor shunt, en donde, bueno, pues el torque de arranque sí es menor si lo comparamos con el serie, pero esto no decae enseguida, no decae tan rápido. De hecho, aquí vemos que hasta los 0.2 segundos esto sigue bajando lentamente, progresivamente.
no tan rápido como el motor serie. Bueno, una vez sabiendo eso, ahora sí vamos al motor compound. Aquí tenemos un motor compound eh, adi- aditivo, motor compound aditivo, dado que vemos que el campo en serie, valga la redundancia, está conectado en serie con el estator, o sea, primero con el rotor, perdón, primero eso, y luego todo eso está en paralelo con el campo de derivación o shunt. Vamos a analizar sus, bueno, primero vamos a corregir, bueno, aumentar el tiempo de simulación, ver si podemos ver la velocidad y el torque de arranque. Bueno, eh, debido a Debido a este campo de derivación shunt, es que podemos observar esa velocidad, es decir, una velocidad que va aumentando progresivamente y que luego se termina estabilizando. Aquí se está estabilizando en unos 190 radianes sobre segundo. Y luego, debido a ese campo en serie, podemos ver que el torque es alto a diferencia de un motor shunt, por ejemplo, es alto, pero igualmente este torque cae muy rápido con el tiempo. O sea, cae muy rápido con el tiempo. Aquí lo que se podría hacer es disminuir el tiempo de simulación para poder observar bien cómo va cayendo lentamente. O sea, lentamente en muy poquito tiempo. O sea, y eso sería todo con los diferentes tipos de motores. Ahora, para comprender mejor el tema, tenemos un pequeño ejercicio acerca de los motores compound. Se le puede dar pausa al video para leer detenidamente el problema, pero entre los datos a destacar tenemos la fuerza del motor, la alimentación del motor, el número de vueltas por polo en el devanado shunt y el número de vueltas por polo en el devanado serie. Tenemos el circuito equivalente con valores de resistencias y el gráfico o sea, la curva de magnetización de un motor típico de corriente directa de 250 voltios, tomado a una velocidad de 1200 revoluciones por minuto. El literal A nos dice cuál es la corriente de campo en derivación de la máquina en vacío. Bueno, para empezar, en vacío la corriente del inducido es cero, por lo que el voltaje interno generado por el motor debe ser igual al de la alimentación, V sub T, que era de 250 voltios. Ahora, analizando la gráfica, podemos ver que una corriente de 5 amperios es la que nos está produciendo esos 250 voltios. Entonces, simplemente viendo la gráfica ya obteníamos ese valor. Esto para un motor que está a una velocidad de 1200 revoluciones por minuto. El literal B dice que si el motor es compound acumulativo, encuentre la velocidad cuando la corriente de armadura sea 200 amperios. Analizando el circuito equivalente y aplicando una ley de Kirchhoff, podemos dar como resultado que el voltaje en la armadura va a ser igual al voltaje de la alimentación menos la caída de tensión que hay en las resistencias en serie. Reemplazamos los datos y obtenemos un valor de 242 voltios. Ahora, existe esta fórmula para la corriente de campo efectiva, la cual nos dice que esta va a ser igual a la corriente de campo más el número de vueltas por polo del devanado serie entre el número de vueltas por polo del devanado shunt, y eso por la corriente de armadura. Nuevamente ya tenemos todos estos datos, entonces simplemente tendremos que reemplazar y obtenemos una corriente de 5.6 amperios. Con esta corriente, si nos vamos al gráfico de la curva de magnetización, para un motor a 1200 revoluciones por minuto, podemos observar que con esa corriente tenemos un valor aproximado de 262 voltios. Entonces, con estos datos, podríamos hacer una pequeña regla de 3 y sacar la nueva velocidad, la cual nos da 1108 revoluciones por minuto. Esto cuando la corriente de armadura es de 200 amperios. El literal C es muy similar al literal B, con la única diferencia que ahora nos está diciendo que la configuración es de un motor compound diferencial. Entonces, se realiza el mismo proceso, lo único que cambia es que en la fórmula de la corriente de campo efectiva cambia ese signo más por uno menos. Nada más, de ahí se realizan los mismos cálculos, se hace la misma regla de 3 y se obtiene la velocidad nueva. Lo único que sí podemos darnos cuenta es que con carga el motor compound diferencial aumenta su velocidad, mientras que con carga el motor compound acumulativo disminuye su velocidad. Y finalmente tenemos las aplicaciones del motor compound. Podemos observar que los podemos encontrar en grúas y elevadores, en trenes y tranvías eléctricos o en prensas mecánicas. Estos motores siempre van a estar donde se necesite un par de arranque elevado y también se necesite controlar la velocidad a ciertos niveles de carga.